Mientras que os vais conectando, pues nada, voy a ir entrando aquí también para teneros, por si vais preguntando cosas. Tengo bastantes, tengo varias preguntas sobre varanos, eh, sobre un Black Dragon que me preguntan, sobre tema de tritones, fase acuática, cómo se mantiene, fase terrestre. Hay cosas interesantes sobre el calor, ahora en el verano. Hay bastantes cosas. Quedaros en el vídeo. Todos los que vayáis entrando, ya sabéis, ir dándole a like y suscribiéndolos. Y ahora empezamos. Me voy a entrar en el directo desde el portátil para ir viendo vuestras preguntas. Voy a quitarle la voz. Hoy es una hora un poco razonable, pero sí que es verdad que es una hora, estamos en vacaciones y la gente en vacaciones ya se sabe. Voy a hacer un poco de tiempo, a ver si empieza a entrar gente. Y si no empiezo, lo que voy a hacer mientras que va entrando la gente. Muy buenas, Raúl, ¿qué tal? Raúl Martínez Tatu. Suscribiros a su Instagram, que es mi hermano, echarle un vistazo. Y nada, voy a empezar a resolver preguntas. Raúl, solo estamos tú y yo, tío, no hay nadie más. Eh, ya digo, siendo verano es un poco complicado, la verdad, hacer directos, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a empezar respondiendo preguntas que me han ido dejando la gente por aquí y a ver qué tal. Vamos a empezar por el tema de, del varano. A ver si encuentro la pregunta. Me pone, buenas hermano, puedes, pues para tener otra opinión estará bien que dijeras cómo manipular un black. Buenas Albert, ¿qué tal? Raúl, Albert, muy buenas a todos los que vais metiendo al directo. Voy a empezar a contestar, ¿vale? Empezamos. Buenas hermanos, para tener otra opinión, estaría bien que me dijeras cómo manipular un black de unos 50 centímetros, ¿vale? Un poco de carácter. Y luego me dice que no quiere comer insectos, solo come pollo, salmón, pavo, ratón pequeño, y que no ha probado aún de darle más cosas distintas, ni dubia, ni zofoba, ni grillo, nada de insecto. Gracias, un saludo, sigue así, ¿vale? Vamos a empezar con el tema de manipular a un black, a un varano. Hay muchas formas, ¿vale? Es un animal todavía pequeño, 50 centímetros, no muy grande, tampoco, pues no sé qué edad tendrá, no me lo pone. Lo primero que tenemos que hacer para manipular un tipo de reptil como este, pensar que estos reptiles eh, llegan casi a los 3 metros, ¿vale? Son animales gigantes, suelen tener bastante carácter. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a decir, es un visual, acercarnos, el simple hecho de estar en la zona donde él está, sin tocarlo, de una manera, pues eso, solo visual, ya estamos haciendo que el animal se empiece a acostumbrar a estar con nosotros, ¿vale? Al ver 3 meses, vale, perfecto, 3 meses. Mira, pues eso es interesante porque ahora te diré por lo que puede ser, ¿vale? Luego el tema de comida. Lo primero que te digo eso, visual, tampoco hay que presionar mucho, es un animal muy pequeño todavía, animales tan pequeños, nosotros para ellos somos, digamos, pues un depredador, se va a asustar muchísimo, más si a lo mejor lleva poco tiempo contigo, todo eso suma para el tema de la comida, suma para que sea más nervioso, para que tenga más carácter, se va a intentar defender. Solo con el hecho de estar ahí, lo primero, que te vea mucho, que interactúes, solo visualmente. Luego, darle de comer, por ejemplo, con pinzas, hacemos que el animal, pues igual, él sepa que somos la persona que le damos de comer, se irá haciendo cada vez con más, pues tendrá como, pues eso, el animal se acostumbrará a estar contigo y te verá como una referencia a la hora de comer, ¿vale? Luego manipulación, puedes también cogerlo, es muy pequeño, tampoco hay que estresarlo demasiado, luego te pueden dejar de comer varios días, incluso una semana por manipularlo demasiado, pero te tienes que poner, por ejemplo, manga larga, ¿vale? Guantes e ir tocándolo para
no tener mordidas. Al final son animales que tienen mucha fuerza, las uñas te van a hacer mucho daño. Pues manipular a lo mejor una vez cada 10 días, cada semana, más o menos aproximadamente, pero sin estresarlo demasiado. Eso se va a ir haciendo con el tiempo, te tienes que hacer pues, con el tiempo, que él te vaya conociendo y que se vaya acostumbrando a tu presencia. Eso sería el tip del manejo y que se vaya haciendo a ti, ¿vale? De todas maneras hay animales y sobre todo de estos que tienen bastante carácter, tienen, a ver, cuando le doy de comer, sí me lo subo al brazo, pero cuando le acerco la mano a tocar, coge y no le gusta, ¿vale? Bueno, es lo típico, yo también he tenido varanos, pues lo típico, el Prasinus, que te lo pones aquí, que te suba al brazo y se vuelve a ir. Luego, si a lo mejor no tiene el estímulo, y lo tengo desde la última Expo de Barcelona, vale, entonces él es de aquí, de España. Pensé que eras, no sé por qué, pensé que eras de México. Pues nada, yo también soy de aquí, de Barcelona. Perfecto, Albert. Pues eso, poco a poco. El tema de la comida, me decías que no te comía insecto. A partir de los 3 meses aproximadamente, este tipo de reptil, digamos que varía la dieta. Desde los cero, siempre con el máximo respeto hacia la gente que tiene, yo he tenido varanos, hablo pues conocimiento de lo que puedo leer, de lo que puedo haber hablado con gente que mantiene estos reptiles, ¿vale? Y hay gente que sabe muchísimo del tema de varanos y todos mis respetos hacia esa gente, ¿vale? Pero yo te doy mis consejos y luego pues pregunto a otras personas. Pero como te digo, desde los cero, desde que nacen hasta los 3 meses y medio aproximadamente, es cuando se alimentan de insectos. Una vez a partir de ahí, el insecto ya se le quita y se les varía la dieta. Entonces ya se le empiezan a meter presas más grandes. Es de lógica. Un animal que, pues cuando es más pequeño, va a cogerte presas más pequeñas como pueden ser pues cucarachas, grillos, langostas, y a partir de ahí, a partir de los 3 meses, se le varía la dieta y entonces empezamos a meterle ya pues lo que están metiendo, por ejemplo, el pescado, el pinky, algún huevo, algo de carne, pero sobre todo el pinky es muy bueno, ya que el pinky le aporta un montón de nutrientes. Vale, perfecto, más es más fácil, ¿verdad? De lo que yo doy. Sí, y después, claro, yo te iba a preguntar, digo, si es un animal todavía pequeño y te está comiendo lo otro, yo te decía, o incluso es más grande, pueden meterle dentro, por ejemplo, del salmón le pueden meter algo de insecto. Lo engañas con el salmón y se traga el insecto. Pero no te va a hacer falta. Al final los nutrientes y la suplementación que le vayas a dar, y el ratón ya, por ejemplo, tiene un montón de suplementación, ya lleva el calcio con los huesos, con las vísceras, con todo lo que tiene dentro, tiene un montón de proteína, calcio y todo lo necesario, ¿vale? Por eso muchas veces darle, por ejemplo, un trozo de pollo, de pechuga, el aporte es casi nada. Es mucho mejor cuando se le da con hueso, y cuando se le da, por ejemplo, un ratón, o si por ejemplo le das pollo, pues una ala, no te digo ahora en este tamaño a lo mejor, ¿no? Pero cuando son más grandes, que lleva el hueso y le aportamos encima el calcio. Y lo que te decía, cuando ya, como no sabía el tiempo que tenía, pues te decía eso, que lo podías engañar metiéndole el insecto pues dentro de otra presa o de otro alimento que le gustará más. Pero como ya tiene 3 meses, como te digo, es cuando ya se le varía la dieta y entonces lo que estás dando ahora mismo es lo que se le tiene que dar, ¿vale? No sé si te queda claro, alguna duda más sobre ellos. Ya sabes lo que te has comprado un pedazo de pepinazo que se te va a hacer gigantesco, pero bueno, una pasada, la verdad que son muy chulos. Pues nada, Albert, cualquier duda, ya sabes, yo creo que lo tienes y creo que tienes bastantes otros reptiles grandes, me has dicho, o sea que seguramente que tienes más conocimientos que yo en ese tema. Yo he tenido muchos reptiles al final, yo siempre lo digo, es muy difícil contestar a preguntas de cualquier reptil o de cualquier animal, siendo un aficionado que sí, que tengo conocimientos porque he tenido muchísimos reptiles, he tenido varanos, he tenido de todo, pero al final es complicado. Pero bueno, al final es leer, leer, leer e intentar sacar la mejor información. Y con eso, espero que haberte ayudado con esa pregunta. Saltamos de pregunta. A ver, ¿cuál os respondo? Luego voy a responder una sobre tritones que es muy interesante. El tema de los tritones.
Vale, a ver. Sergio, ¿cómo ves la boda de la arena para empezar? ¿Son agresivas? Pues mira, la boda de la arena, yo he tenido una pareja y bueno, siempre la recomiendo para principiantes. ¿Qué pasa con la boa de la arena? Que mucha gente a lo mejor no le gusta estéticamente, no es una boa que digamos que sea esbelta, que sea una boa rápida, el comportamiento de una boa de la arena pues es siempre pues está muy escondida. A mí personalmente me gustan, no es que sea mi serpiente favorita, pero he mantenido y me gusta mucho el, más que nada, para cuando empiezas, son animales que tienen un tamaño pequeño, se pueden mantener en espacios no muy grandes y son muy interesantes de ver cómo cazan, cómo interactúan y bueno, y un poco lo que hacen en estado salvaje, hacerlo un poco en el sitio donde lo tenemos. Agresivas, no son agresivas, ¿vale? Lo que sí que hay diferencia entre macho y hembra, la hembra es mucho más grande, es casi el doble de grande que el macho cuando sea grande, cuando sea adulto. Sí que te recomiendo cuando compres animales, en este caso de boas, de la arena, hacer, sobre todo los machos son enanos, cuando los compras y los compras pequeños. Yo en mi caso los compré los dos muy chiquititos y bueno, y cuesta muchas veces darles de comer para que empiecen a arrancar a comer un pinky de los más pequeños, o sea, recién nacido, porque es que no les caben en la boca de lo pequeños que son como pequeñas lombrices, ¿vale? Pero sí, sí, te digo que son animales muy interesantes. Lo único malo, pues cuando le pones en la arena se esconden y es difícil de verlas y a lo mejor no se disfruta tanto. Pero para empezar, perfecto, me gustan, siempre lo he dicho, es una serpiente que me gusta, son de Kenia, si no recuerdo mal, y no son para nada agresivas, por lo menos las que yo he tenido y lo que yo, hasta donde yo sé, son animales muy muy dóciles, ¿vale? Más preguntas. Voy a responder todas las preguntas que tengo y luego, si queréis ir dejándome preguntas, yo luego reviso el chat y os respondo a vosotros, ¿vale? Vale, maneras de bajar el calor en los terrarios, porque ya no sé qué hacer con los míos. Estamos todos igual. Yo ahora aquí estoy con un ventilador de estos de pie, porque si no, no podría estar. No sé, no veo las temperaturas que tengo ahora mismo, pero más de 30 grados en la habitación. Una barbaridad, ¿vale? Maneras de bajarlo. Bueno, al final hay muchísimas maneras. Mira, yo tengo aquí, me he preparado unas cuantas de cosas para enseñaros. La primera, de todo, a ver, voy a decir de cosas más sencillas a más complicadas, ¿vale? Si tú tienes un pequeño terrario que lo puedes mover y te lo puedes llevar a una habitación, a la habitación más fresca que tengas, hay mucha gente que tiene un garaje, no sé, me imagino, me invento, ¿vale? Si lo podéis trasladar, que no pese mucho y lo podéis llevar a otro sitio donde la temperatura a lo mejor te baje, aunque sean 4 grados, en muchísimos grados, al final del día son 4 grados menos que a lo mejor la habitación que lo tienes normalmente. Eso es la primera, cógetelo y llévatelo a la zona más fría de tu habitación. Eso sería lo primero, ¿vale? Ir dejando likes, ¿vale? Que quiero después deciros una cosa de los canales españoles, que la verdad que estamos, bueno, están dejando de subir contenido y eso no puede ser. Hay que subir contenido, si no, la verdad que es un aburrimiento. Luego lo dejaré al final del vídeo si no me lo recordáis. Eso, ponerlo en la habitación más fría, incluso en el suelo. El suelo de una casa es la zona, digamos, más fría que hay. Solo tienes que tocar. Por ejemplo, yo aquí la mesa la toco y seguramente que con el láser apunto aquí en la mesa ya hay una temperatura y en el suelo mismo hay mucha menos temperatura. Pues eso, bajarlo aunque sea al suelo. Eso sería lo más básico sin gastar dinero ni hacer nada, ¿vale? Luego, indispensable, bueno, lo tengo precintado, ¿vale? Porque son nuevos, pero bueno, un STC1000, ¿vale? Esto es un termostato. Tenéis todo en el canal, cómo se monta, dónde conseguirlo, si queréis, hay enlaces de Amazon, si queréis ver precios, lo que queráis. El STC1000, esto lo que hace es que te controla la temperatura del terrario. Pero claro, muchas veces si hay muchísima temperatura en el terrario, aunque tengas el STC1000, saltará, pero no te va a enfriar. Pues esto le pones un ventilador, que sería la tercera opción, ponerle un ventilador a esto, que normalmente se ponen ventiladores de ¿cómo se dice? De ordenadores, ¿vale? En el canal también tenéis cómo se monta todo, es muy barato y la verdad que te bajan bastante grados. Yo, por ejemplo, ahora en el Cine, Lagarto Cocodrilo, si no lo conocéis,
Son animales que necesitan temperaturas máximas, pero máximas de 28, y rozando los 30 ya empiezan a sufrir. Yo les tengo ventiladores porque es que si no es imposible mantener ese animal, lo ves si no sufriendo con el calor. El STC1000. Luego, otra cosa, mirad, yo le tengo esto al Cini, que ahora se lo pondré otra vez. Es una puerta de una rejilla, creo que es de un congelador, de un halcón, o sea que no os penséis que es nada comprado especialmente. Lo único que lo he cortado yo, ¿lo veis? Está cortado, si lo veis con una sierra. Y lo que hago es ponerlo en el cristal, lo encajo el cristal aquí y por aquí le entra un montón de aire, ¿vale? Así, solo poniéndole esto seguramente que le bajo entre 1 y 2 grados. Solo por poner esto, de quitar el cristal, aunque tenga ventilación en la parte de arriba, pues con los ventiladores, esta rejilla y las rejillas que tiene a los lados y arriba, hago que circule el aire y me bajo un montón la temperatura. Pues esas son unas cuantas maneras de bajar las temperaturas. Luego en acuario ya sabéis que hay enfriadores, los enfriadores valen una pasta. Te puedes encontrar 300, 400 euros un enfriador de un acuario, por ejemplo, gente de acuariofilia, si acaso me preguntáis, hay enfriadores, pero es que valen muchísimo dinero. Podéis hacer lo mismo con un STC1000 o con otro termostato, tiene que ser este, y con ventiladores le bajaréis un montón la temperatura, ¿vale? Ese sería el tema de temperaturas. Si me queréis preguntar alguna cosa más, seguimos. También pulverizaciones va bien, sí que hay que mantener humedad, depende del animal que sea. Pero tampoco te puedes pasar con pulverizaciones. Y sobre todo, por ejemplo, yo que tengo un acuaterrario, si no me funciona lo que tengo, nunca metáis botellas de agua congeladas que veo, por ejemplo, que sé, pajolotes, animales, tritones, que luego hablaremos de tritones. No le metáis agua, eh, eh, o sea, agua congelada, porque pegáis un choque térmico en los terrarios, en los acuarios. Eso va a durar X horas, no sé, 2 horas, y luego lo único que hace es que haya un choque térmico y el animal va a sufrir un montón, porque a lo mejor está la temperatura a 30 grados, se la bajáis, no sé, 10 grados de golpe y vuelve a subir otra vez 10 grados a las 2 horas, ¿vale? No hagáis eso. El tema del hielo, botellas congeladas, todo eso, olvidaros, no lo hagáis en los acuarios ni para anfibios, ¿vale? Mejor, pues eso, lo que os he contado anteriormente antes que hacer eso, ¿vale? ¿Qué más cosas? Luego os leeré, ¿vale? A ver. Vale, luego os voy a ir leyendo, ¿vale? Voy a responder las preguntas que me habéis hecho primero, que son interesantes. Vale. Voy a contestar ya la del tritón. Mira, Sergio, a ver si me puedes explicar lo necesario para tener tritones, porque no entiendo muy bien lo de la fase de agua y de tierra. Si explica cómo tiene que ser el terrario y lo que tiene que tener, te lo agradecería, gracias. Vale, pues eso, a ver, esto de los tritones, yo he mantenido el Cynops, el Orientalis, el de toda la vida. Ya sabéis que de Cynops, digamos que son todos pues de Asia, de China, de diferentes zonas de esas zonas. Está el Pyrogaster, hay un montón de tritones, ¿vale? Nos vamos a centrar en el Orientalis, que digamos que es, bueno, el básico anteriormente, porque ahora es súper difícil de encontrar en tiendas, muy muy difícil. Antes en cualquier tienda, hasta en una pajarería de tu barrio se encontraba este tipo de tritones, y ahora, y valían menos de 10 euros, los compras por medio de 10 euros, y ahora si encuentras, pues seguramente que se te van a 50 o 60 euros, o sea que se ha subido muchísimo. Pero quitando eso, el tema de los tritones, mira, para mantenerlos, lo suyo es un acuario de unos 40-60 litros, 60 litros, pueden mantener un grupito. Las temperaturas, ya sabéis, temperaturas, estos animales, temperaturas frías, de 14, máximas de 22, y me vas a decir, ostras, pues yo lo tengo a 28 grados, y hasta 30 seguramente. Yo seguramente que tenía algún tritón alguna vez hasta 30 grados o 28 grados seguramente, porque donde vivo yo aquí hace un calor de la hostia, pese a ponerlos en el sitio de esto, pero siempre entre 14, 22, 24 grados, pero si están 18 grados, por debajo de 20 grados siga lo suyo, ¿vale?
Eso es una. Y el tema de terrestre, hay animales que viven en terrestre porque están, por ejemplo, en paludarios, están acostumbrados a vivir en zona semi, a lo mejor con muy poca agua o sin casi agua, un pequeño recinto, mucha gente le tiene. A mí no me gusta, personalmente prefiero o sea, en acuático, en zona acuática, pero no se puede meter un, un tritón, meterlo, que sea terrestre, no lo pueden meter en acuático porque se ahoga, aunque parezca una... decir, ¿cómo se va a ahogar si estos animales son nadadores? Pero si no están acostumbrados, se te van a ahogar, ¿vale? Lo que se tiene que hacer, yo los mantendría, a mí me gusta más tener en acuáticos, ¿vale? Meterlo en una urna de 60 litros, con unas plantas naturales, algún tronco para que se puedan esconder, donde ellos se puedan posar, donde descansen. Ellos al final pues se cogen en algunas ramas, descansan ahí y ya está. De sustrato, pues casi, bueno, si tienes plantas, a lo mejor algún tipo de sustrato, pero incluso lo puedes dejar en macetas, las plantas, y no poner nada de sustrato. Así sifonas y lo tienes perfecto. Ahora te cuento cómo pasarlo de terrestre a acuático, ¿vale? Un filtro siempre, ¿vale? Hay que tener siempre los acuarios ciclados, aunque son un anfibio. Los acuarios siempre tienen que estar ciclados, ya sabéis, el ciclado bueno, pues un filtro que tenga bacterias, que nos limpien el agua y que hagan el ciclo del nitrógeno, ¿vale? Pero bueno, eso no lo vamos a meter. Ciclado del agua, cuando hagáis los cambios de agua, sobre todo que no tenga ni cloro ni cloraminas, eso se deja reposar el agua un tiempo, unas 24 o 48 horas. Incluso el agua del grifo, si es buena, tenéis más que suficiente. Yo siempre uso agua del grifo normalmente, a no ser que sean animales muy, muy delicados, pero siempre dejar reposar, o si no, echarle un anticloro al agua si lo vais a hacer rápidamente. Para pasar un tritón de terrestre acuático, como os digo, no podéis echarlo a un acuario de 60 litros, meterlo en un tritón que estaba en fase de tierra, porque seguramente que se te ahogue. Tenemos que coges un tupper donde lo tengas y pones, por ejemplo, pues no sé, te inventas cualquier cosa, una rejilla, típica rejilla esta que se pone pues en los balcones para que no se caigan las cosas, estas blancas, o que se usan sobre todo para el tema de pajarería, de los pájaros, esas blancas o verdes, no sé. En mi canal hay un tutorial que hice una rampa para poner las pogonas cuando nacían, para que se subieran, tomaran el sol y encima vieran para que no se escondieran el tema de insectos. Hice rampas, un tutorial con esa rejilla. Si queréis verlo, lo miráis ahí. Pues pones una rejilla, pones al tritón y va subiendo el nivel de agua cada día un poquito, un poquito, un poquito. Él, cuando se vea ajustado, se subirá a esa rejilla, y va subiendo, y llega un momento que él se dejará caer al agua, nadará. Si ve que si se ve un poco apurado, se vuelve a subir a la rejilla, y así hasta que veáis que el animal, ya tenéis el nivel de agua hasta arriba y el animal ya está en acuático. Ahí es cuando podéis pasarlo. Es como cuando vas a la piscina, que te van dando caballitos, el blanco, el amarillo, ¿no? El naranja. Pues esto es igual. El animal necesita aprender a nadar, digámoslo así, acostumbrarse, y entonces ahí lo pasas acuático. Y me vais a preguntar seguramente, y así ya la contesto: ¿la alimentación en acuático de un tritón es la misma que en terrestre? No, claro. En acuático, pues le podéis, por ejemplo, darle Tubifex, ¿vale? Tanto vivo como muerto. Si es vivo mejor, pero da igual. Al final, si no se lo das con las pinzas, se lo mueves delante. Larva de mosquito, no sé, un montón incluso hay alimento comercial directamente para ellos. Se lo das con pinzas. Estos animales yo he tenido y son como bastante torpes. Hay que poner la comida como muy cerca, ¿vale? Y si no se lo mueves, muchas veces no van a por ello, ¿vale? Pues le das la comida, con la pinza se la mueves y ya está. Claro, si lo tenemos en fase que sea terrestre, la alimentación es diferente. Porque, y aunque os voy a dar un tip, ¿vale? Para que lo hagáis. Pues le dais, por ejemplo, microgrillo, grillo, una pinza, un trozo, una cucaracha, no sé, cosas así, vivas, pero dársela directamente con la pinza, porque si no, se te va a esconder el grillo huele fatal, no deja de ser carne, se pudre y huele fatal el grillo en el agua, y aparte que te crea una de bacterias,
bueno, en el agua en este caso no, porque sería en terrestre, pero siempre tenéis que tener un cuenco con agua, aunque esté en terrestre, para que se meta en el agua, ¿vale? Aunque sea un poquito, siempre se le deja un cuenquecillo para que se metan en el agua, ¿vale? Y entonces lo que os decía, en ese cuenco de agua, pues en un típico recinto así pequeñito, si lo tenéis en terrestre, podéis coger el tubifex y lo echéis ahí, o la larva de mosquito la echéis ahí, y él irá a comérsela al agua. Aunque sea en terrestre, se va al agua. No sé si me entendéis. Difícil, pero creo que me estoy... ya se han apagado todos los terrarios. Pero creo que está quedando, que queda claro como lo estoy explicando, ¿no? Pues sería eso. Así sería el mantenimiento de estos anfibios y sobre todo ponerle tapa, porque es que se escapan. A mí se me han escapado varias veces, es muy fácil de que se escapen. Si tienen un poquito, hacen como un poco de ventosa, digamos, con la cola atrás y un poco de ventosa que hacen contra el cristal, se suben para arriba y se te escapan. O sea que esa es otra. Ponerle tapa porque se escapan, a no ser que tengan bastante altura. Y creo que me queda una pregunta. Mm, mm. Vale. Sergio, he visto que quieres montar un acuario. ¿Qué tienes pensado? ¿Y cuál sería tu urna perfecta en litros? Saludos. Pues sí, tengo pensado, me gustaría montar un acuario en el comedor para disfrutar. Ya sabéis que tengo niños pequeños y le encantan los animales, no los saco en el canal porque no me gusta sacar a los niños en el canal. Pero les encantan los animales y fliparíais si vierais como lo que hacen con los animales, con lo pequeñajos que son. Pues eso, me gustaría montar una urna y mi urna perfecta para mí, después de haber tenido de un montón de medidas, la máxima que he tenido de unos 50, de 320 litros, y no, mi urna favorita, perfecta para mí, para tenerla, sería de 1,20 m, de unos 220 litros. Esa sería la urna perfecta para mí, para mantenimiento, con el mueble, el filtro debajo, dos filtros debajo, y ya está. Sería, y el tema más que nada de movilidad, para poder moverla de un sitio a otro, ¿vale? Esa sería, pero claro, también necesitas el espacio. Si empiezas en el mundo de la acuariofilia, yo te digo que un 80 litros o 100 litros es lo suyo. Para empezar, para ir cogiendo el rollo y, y bueno, ir sabiendo un poquillo pues cómo va el tema del mantenimiento de los acuarios, que no es tan fácil, la acuariofilia. Ahora voy a intentar responder preguntas que me habéis dejado, a ver si puedo entrar en el chat. Ir saludando, ir diciendo hola, ir dejando likes. A ver. Vale, a ver si puedo entrar en el chat, vale, un momento. Vale, a ver, creo que ya os tengo por aquí. Perfecto. A ver, Albert ya le he contestado. Yo en la marca. ¿Qué bombilla recomiendas para un Prasinus? Tengo una HID Exoterra de 125 vatios, una Reptil Habitat de 35 vatios, pero se me ha recomendado una T5 de Arcadia. Con experiencia propia, ¿qué recomiendas con el Prasinus? Hombre, a mí, por ejemplo, el tema de Arcadia, bastante interesante, para cualquier reptil. Digamos que es una de las marcas más top que hay para, para, para el tema de reptiles, y la verdad que los potencia bastante y la iluminación que tienen y todo es muy buena. Yo, la HD, no sé cuántos vatios te da, 125 vatios. No sé si a lo mejor, bueno, yo la verdad que tenía menos vatios, pero es como te digo, es que dependiendo del sitio, también dependen mucho los vatios. Yo aquí tenía mucho menos vatios porque me daba la temperatura que necesitaba el Prasinus para mantener la temperatura correcta. De un 120, si yo le meto aquí 125 vatios, lo achicharro.
porque como te digo, en la habitación mía hace muchísima calor. A mí el tema de Arcadia, una T5 me parece una muy buena opción, ¿vale? Tengo amigos que tienen de Chanus y todo eso y las mantienen y ven muchísima diferencia con el tema de estos tubos, tanto en colorido como al final el animal cómo interactúa y cómo y bueno y cómo él se siente. Se nota como que el animal es más activo y sobre todo sube mucho de color. Eh, Buenas tardes, Sergio. He adoptado una pareja de gama de cola espinosa. Me encantaría un vídeo informativo. Es la primera gama que tengo. Y buenas tardes, mi gente. No he dicho nada. Muy buenas. Vale, pues mira, me la apunto. ¿Vale? La gama de cola espinosa. Y si quieres un día hacemos la gama cola espinosa. Un día cojo y te monto una ficha de ese animal en exclusivo y hablamos en exclusivo de ese animal. Es muy chulo, ¿eh? La verdad que son muy chulos. El tema de la gama. Eh, Está el típico ese que es como si fuera el Spiderman que le dicen, que es de la gama de cabeza roja, que es súper chulo también. No sé si sabes cuál es, que a mí me gusta mucho, pero, pero la verdad que sí. Te haré una ficha sobre eso. Es que llevo el móvil, llevo los apuntes, llevo muchas cosas por medio y a ver, sigo contestando, ¿vale? Vale. Yo en la marca, sí, entiendo, soy de Manresa, o sea, he estado bastante cerca. Vivo, no sé, a 80 kilómetros de ti aproximadamente. Por lo tanto, también las temperaturas son brutales. Así que el terrario es un híbrido. He empalmado un terrario de 120, 140 o 75 y uno de 2, 70, 75. Claro, es que tienes un pedazo de terrario porque le has hecho un empalme. Yo también lo hice en su momento. En el de 120 he puesto la HID de 35 y ahora en la columna de 200 no sabía qué poner, pero si me dice que Arcadia, Arcadia. Arcadia, bajo mi punto de vista, soy carpintero y sé de manera no. Vale, si eres carpintero, o sea, ya está. O sea, ya pues, bueno, yo no soy carpintero, pero hago de todo, la verdad. No sé si lo hago bien o mal, pero me lo hago yo todo. Y bueno, no es lo mismo cuando tienes pues para hacerte, ¿no?, las herramientas. Pues el tema de la Arcadia, lee más si quieres. Ya te digo, no te tienes que quedar con lo que yo te diga, que no lo que yo digo tiene que ser siempre 100% así o así. Pero como te digo, tengo muchos amigos pues, que tienen reptiles, digamos, un poquito más delicados o animales que pues no es, digamos, no es la típica pogona, ¿no? Sino animales que necesitan pues, bueno, una eliminación a lo mejor pues que buscan más top y en el tema de Arcadia pues digamos que es bastante top. Sí que es verdad que son caros, un tubo de Arcadia vale pasta, pero creo que vale la pena. Confío bastante en lo que hice, me lo he mirado prácticamente todos tus vídeos, jaja, y he tenido un platino. Es más, esta mañana he estado en Terrible y he estado en sus instalaciones. ¿Has estado en Terribles? ¿Has estado con Charlie? No sé por qué ahora no sube vídeos, no sé si está, no creo que esté viendo esto ahora, no sé si has hablado con él sobre eso. Bueno, pues en Terrible ya lo has visto. No, con Josep. Ah, bueno, supongo que a lo mejor Charlie ya está de vacaciones. Está de vacaciones, vale, perfecto. Y está Josep y luego se intercambiarán, perfecto. Pues ya has visto en Terribles el pedazo de terreno también que tienen. Y aparte que ahora han tenido crías. No sé, ellos están usando Arcadia. No sé si ellos tienen Arcadia puesto. Pero con una instalación como la que... No, no está con Exotegra. Bueno, vale. Al final, no sé qué diferencia hay. Habría que mirarlo, ¿no? Las especificaciones con 4 bombillas, vale. Al final habría que mirar las especificaciones tanto de una marca como de la otra, pero sí que es verdad que en este caso, pues en un terrario como el que me estás diciendo tú, que es gigantesco, era normal que pusieras 125 vatios,
Por eso te decía yo, digo, tiene que ser o que vivas en un sitio muy frío o al final que tengas unas instalaciones súper grandes porque si no al final es lo que os digo, la temperatura en un terrario si no es muy grande subiría muchísimo. Eh, a ver si un día puedo hacer un vídeo sobre el tema de las bombillas y de Arcadia y todo eso, que sería interesante. Tengo un vídeo hecho sobre iluminación en general, pero me gustaría profundizar. Conozco gente muy profesional en el tema de tema de bombillas. He hablado con ellos y los tengo algunos medios convencidos, a otros no, pero me gustaría que salieran porque no quieren salir a lo mejor en el canal o lo que sea, por vergüenza o por lo que sea, pero gente que sabe un montón sobre iluminación, que a ver si los convenzo, bueno, pues eso, los intento meter y que nos hablen ellos directamente y que son bastante top. Mi reptil es Reptil Madrid, aunque está en el huevo, a tortura yo creo que nada. Ah, vale, no lo tienes todavía. O sea, vale, vale, están montándolo todo para cuando te llegue. Uy, y hasta octubre que no creo que nada, vale. Perfecto. No sé, ¿cuándo tiene que nacer el Prasinus? Estamos en julio, septiembre. Pues mira, me dice que está plantado montándolo todo para tenerlo todo. Pues lleva un mes, jaja, creo, vale. Pues mira, esto voy a coger de aquí, o sea que le queda un rato, sí, que le queda un rato, sí. Voy a decir una cosa sobre, estoy plantando y montándolo todo para el terrario. Me pasó con otro chico que también tenía un pedazo de terrario, no sé si lo visteis, de camaleones. Eso es lo que se tiene que hacer cuando bueno, vas a tener un reptil, el coger y planificar el montaje del terrario. No es coger el animal, traerlo de la tienda y meterlo de cualquier manera, sino como me está diciendo Joan la marca, eh, conozco a uno que se llama La Marca, no sé si será familia, porque la verdad que no es un apellido muy de esto, que es de aquí de Granada, bueno, de donde yo soy, digamos, no voy a decir más, digo, a ver si va a ser familia tuya. Pues eso, sobre todo eso, el coger y planificar las cosas con tiempo. Mira, esta persona lo está haciendo todo con tiempo, montándolo todo. Bueno, es carpintero, da igual, aunque no sea carpintero, aunque lo tengas que hacer tú, aunque lo tengas que comprar, pero hacerlo con tiempo, planificarlo y cuando llegue el animal, que esté todo en las condiciones. Habrás hecho pruebas de humedad, habrás hecho pruebas de temperatura, eh, las plantas estarán arraigadas, estará todo frondoso, estará todo como tiene que estar. Y sobre todo las pruebas de temperatura, que son súper difíciles muchas veces de mantener los grados y de tener las humedades y animales que al final valen una pasta y aunque no lo valieran igual, ¿eh? No se tiene por qué tener un animal en peores condiciones porque valga menos, eso es una tontería, pero sí que es verdad que el desembolso de un Prasinus pues necesita tener un tiempo también de maduración. Hostia, pues creo que es, no creo, jaja, pero sí que es raro. Pues conozco a uno que tiene tu mismo apellido. Sí, compré la iguana, le monté uno de 2 metros por 2 metros por 125, pero el tema de la humedad, planta y temperatura y sobre todo el respiradero. Tuve que improvisar sobre la marcha y no volveré a cometer el mismo error. Pues es eso, es que mira, has hecho al final un resumen de lo que estoy diciendo. Se compran animales, llegas a casa y los metes directamente. En cambio, por ejemplo, en la acuariofilia, lo bueno que tiene es que sabes que tienes que, si sabes del tema, sabes que tienes que ciclar primero el acuario y ya te tiras ciclando el acuario un mes. Porque ciclado un acuario es de un mes. Durante ese mes están mirando, haciéndole las pruebas químicas, vas mirándolo todo, que esté todo en las condiciones, las plantas como en el ciclado ya se sabe que se pueden meter, las metes en el ciclado durante las plantas, las vas poniendo, vas haciendo cosas, no se puede meter ningún animal, pero ese mes estás mirándolo todo y una vez que ya los parámetros los tienes bien, metes el pez. En cambio en la terrariofilia no, en la terrariofilia es como me voy a una tienda, me compro el acuario, el terrario, las luces que necesita, me llevo el reptil ya en la caja, me lo llevo todo a casa, lo meto ahí y empezamos de cero. Y luego, pues, a lo mejor has comprado la bombilla de 75 vatios
y necesitas pues muchísimo menos vatios, ya la has comprado, ahora no la voy a cambiar, ahora no me la pueden cambiar, pues la mantengo así y empezamos a hacerlo todo mal hecho. Pues sobre todo eso, organización y como Joan está diciendo, pues eso, sobre todo mucha organización y hacerlo todo con mucho tiempo de antelación, no hay que ir con prisas. Pone no ventilaba las plantas, se podrían porque no había drenaje, claro, si se va acumulando todo el agua abajo, ponía plantas que a 70% de humedad se podrían, pero ponía plantas naturales en zona alta y se quemaban, etcétera, etcétera. Pues sí, y bueno, y nos ha pasado a todos, ¿eh? O sea que no, yo no me excluyo de que no me haya pasado. Al final son muchos años con el tema de animales y, y sobre todo cuando empiezas con los animales es como que vas con las prisas y lo quieres ya, lo quieres todo en el momento y quieres comprarlo todo en el mismo sitio, llevártelo y ya montarlo en casa antes de irte a dormir, ¿no? Y pasa lo que pasa. Y eso es un tema que no se habla y creo que es interesante. Al final me salen temas por lo que voy leyendo, ¿verdad? No sé si tenéis alguna pregunta más. Ya llevamos 41 minutos. Mi idea es estar hasta las 9:15, más o menos. Si no hay preguntas, quiero decir una cosa sobre, sobre los, bueno, sobre los canales de España, de españoles, que la verdad que estamos bajando, bueno, yo no he bajado el ritmo de momento, pero estamos bajando los ritmos. No se está sacando mucha, bueno, pues no se está sacando muchos vídeos y desde aquí yo animo a toda la gente que tiene los canales, que para mí son un referente. No voy a decir nombres, nunca digo nombres, porque lo primero, me dejaría muchísima gente de decir pues nombres de canales que para mí son referencia, que ya no suben contenido. Y lo segundo, que luego tampoco, no digo por estos, pero que muchas veces yo soy de mucho decir, pues esto, lo otro, de nombres de gente, no me importa, y luego a ti nunca te mencionan, ¿no? Que no pasa nada, pero es verdad. Yo soy mucho de, no, a mí no me importa de mencionar a la gente o promocionar a la gente, es que no me importa nada eso, ¿no? Pero sobre todo eso, que los canales estos que se están dejando caer, seguir adelante porque si no es muy aburrido, ¿eh? A mí yo lo noto un montón. Yo ahora yo consumo bastante YouTube y sobre todo canales que al final te gusta del hobby y ya la gente no está subiendo nada o casi nada. Lo veo normal, ¿eh? Con el tema de lo que tenemos aquí en España con la nueva ley y todo eso, pues mucha gente no quiere sacar sus colecciones o se han cansado también. No sé, hay muchas cosas, ¿no? Detrás al final. Pero sí que es verdad que yo echo de menos un montón de canales que veía pues normalmente un vídeo a la semana por lo menos, o por lo menos 2 vídeos al mes. Y otros vídeos de acuariofilia, yo no consumo mucha acuariofilia, porque sí que es verdad que los canales de acuariofilia españoles, eso sí que meten caña. Comparación con nosotros, los de los bicheros, los de acuariofilia, que yo me pongo entre ellos también porque me gustaría hacer un cambio también en el canal un poco, meter bastante mucha más acuariofilia. Y, y eso, y sobre todo, pues decirle a todos que sigan subiendo contenido y al final echarnos una mano entre todos. Importantísimo, una pregunta importantísima. ¿Cree que va a haber Expo Terraria de Barcelona y cuándo? Pues no lo sé. ¿Qué te digo yo? Eh, es que no puedo hablar mucho porque conozco a la gente y no puedo decir muchas cosas que a lo mejor tendría que decir o me reservo, ¿no? Ojalá que haya muchas expoterrarias, a mí me encantan ya las expoterrarias. Sí que es verdad que las expoterrarias de hace, pues no sé, yo cuando iba, no sé, es que no te digo, hace 10 años, por decir algo, eran espectaculares. No digo por organización ni nada, o sea, ni mucho menos, o sea, no por organización ni nada, sino por la cantidad de especies que había. Yo iba y yo flipaba. O sea, yo la primera vez que fui a una expoterraria, flipé con lo que había. Lo digo así abiertamente porque no pasa nada, porque era legal en ese momento, pero te encontrabas desde un armadillo a un zorro de color azul, que es un zorro que creo que es de Inglaterra, ahora no me acuerdo,
encontrabas, no sé, es que anfibios, los que querías y más. Varanos, lo que querías y más. Varanos de la sabana, que bueno, que están prohibidos y todo eso. Pero bueno, yo qué sé, es que había tantas especies, había animales que no se ven ni lo que eran. O sea, era bestial y venían de todos los países al final. Era como, pues bueno, era como una reunión de países de toda Europa, muchos europeos. Yo, por ejemplo, mi clamidosaurio lo compré a un criador italiano, ¿vale? Cuando hay ahora mismo en Expo Terraria, lo que hay, quitando tres, como aquel que dice, todo pues es nacional, que está muy bien, pero sí que es verdad que cuando vas a una expo, pues lo interesante era ver lo que había. Y te tirabas, que al final ni te veías casi la expo de lo grandes que eran y de la cantidad de animales. Era como, bueno, echabas un día viendo animales que eran espectaculares. Había desde jinetas a zorros voladores, a yo qué sé, es que había cada animal que decía, madre mía, me voy a llevar, yo qué sé lo que voy a llevar. Había animales que hoy en día pues ya no se ven y creo que se van a ver menos todavía. Más preguntas, una pregunta en colaboración. Lo de la ley de los cojones, ¿vale? Que nos tiene locos perdidos y con tanta historia. Pues sí, la verdad que yo ya tengo ganas de que pase lo que tenga que pasar y entonces a raíz de ahí, pues hacer lo que se tenga que hacer y ya está, ¿sabes? Si se tienen que hacer lo que... No, es que no me interesa nada, ¿eh? El tema de política, ni esto ni lo otro. Cuando salga la ley, ojalá que no saliera, pero si sale, pues que diga lo que se tiene que hacer. Intentaremos legalizar, bueno, que está todo legalizado, pero intentaremos hacer lo que nos pidan y punto, ¿sabes? Y a ver, y ojalá que no salga, está claro. ¿Cómo vamos a sacar nada? Si me quitaron el tupinambi, que es más manso que cualquiera de mis perros, ya ves, un tupinambi, lo que decimos, bueno, es que no voy a entrar en esto porque esto es la hostia. Bueno, y también encontrábamos monos, cocodrilos en las ramblas, sí, pero sí, 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 bueno, a ver, eh, yo digo una cosa, los animales se tienen que tener en buenas condiciones, está claro. Que se tienen que tener de manera legal, está claro. Eso todo está claro. Pero que te lo tienen que poner todo más fácil, también. Sacarte el núcleo zoológico, inténtalo, sacártelo. Si no estás no sé, depende en qué comunidad te es más fácil, depende en qué comunidad te es más difícil, si eres de una ciudad es más fácil, es más difícil. O sea, al final no hay una cosa global. Las leyes por ejemplo, de este tema tiene que ser global, seas de Extremadura, seas de Cataluña, seas de Madrid, ¿vale? Seas de donde sea. En todos los sitios tiene que ser igual. Y, y bueno, y al final, si es que es muy fácil, o sea, si se pusieran las leyes que se tienen que poner, como se tienen que hacer, todos nosotros lo haríamos. Yo lo he hecho con el perro. Tengo un perro potencialmente peligroso. ¿Qué me han pedido? ¿Tener un carnet de perro peligroso? Que si os digo cómo me saqué el carnet para sacarte el perro peligroso, saqué en Barcelona hace 8 años, es el mismo que ir, aunque me diga que no la gente, me da igual. Yo digo, porque lo dije una vez y me dijeron que no, pues lo demuestro si queréis. El mismo de sacarte el carnet de conducir, que lo hablabas con el médico, bueno, el médico, porque es un médico, que lo hablaba y le decía, ¿cómo me puede estar sacando el carnet de perro peligroso? Sacándome con la misma cacharro ese de las bolas y las mismas preguntas que te hace cuando te saca el carnet de conducir. Pues lo mismo, lo único que te pregunta si tienes antecedentes penales, no en este caso, que no puedes tener un perro potencialmente peligroso, y nada más, ¿eh? La misma, los 50 euros que te llevan, los 60 por hacerte, para sacarte el carnet de conducir, es lo que me pidieron. Pero ahora es lo que voy. Pues tengo un perro potencialmente peligroso, ¿qué tengo que censarlo? Lo he censado. ¿Qué tiene? ¿Un seguro? Le tengo el seguro. ¿Qué tiene? El carnet, le tengo el carnet, ¿vale? La chapa del censo, la lleva puesta, ¿vale? Pues ya está. Tengo que ir a bozal. Y depende de qué pueblo no se lo ponga, porque no es potencialmente peligroso. En otros pueblos dicen que sí, se lo llevo siempre. ¿Qué me han pedido? ¿4 cosas por tener? Pues las 4 cosas las cumplo
y voy tranquilo, ya está. Pues esto igual, con los animales, si lo hemos comprado de procedencia, me estoy calentando, pero bueno, si yo tengo un clamidosaurio con papeles, o tengo, no sé, con papeles, en su momento pagué los impuestos que valían porque era legal tenerlos, pues ahora los que hemos comprado hasta ese momento son animales que eran legalmente comprados con nuestros papeles, ¿no? Pues, y que no es tan complicado, es que la ley lo hace gente que no sabe y ya está, y no hay ni nada más. Hola, ¿qué tal? ¿Qué reptil te gustaría tener que no hayas tenido? ¡Guau! ¿Qué reptil? Por ejemplo, me gustan mucho los uromastics, me encantan. Crotapitus, me encantan. ¿Qué más? Varanos. Pues mira, desde uno sencillo, una Canturus, que digamos la Canturus es el varano más asequible, entre comillas. Un Red Taki, pues un Red Taki, por ejemplo, me gusta. Eh, ¿Cuál más? Ostras, es que de varano me gustan todos. Un Pilvarensis, me encantaría. Un Pilva. Un Uromastic y, por ejemplo, un Crotapitus me encantaría, que es el lagarto de collar, ¿vale? Esos tres me encantaría tener. Todos a ser ilegales con la ley, no lo sé. Yo la verdad que yo prefiero tenerlo todo legal y no tener problemas. Suficientemente problemas ya hay como para tener las cosas ilegalmente, ¿sabes? Lo que no me quiero sentir es como si fuera un delincuente por tener una mascota. Y menos una mascota que lleva conmigo 10 años. O sea, no quiero sentirme así y quiero seguir sacando en las redes sociales mi reptil porque es mi mascota y aparte que la he comprado legalmente. O sea, yo no quiero ser ilegal en nada. O sea, solo quiero ser que me digan lo que tengo que hacer, lo haré y punto, ¿sabes? Y ya está. Eh, es que si no, exactamente, igual sea donde sea, pero joder con sentido común y no estás teniendo ninguno. Y no están teniendo ninguno. Pues no, es que no. Es un tema súper delicado de tocar y bueno, al final, sí es que es muy fácil, si es que hay muchos profesionales que saben cómo hacerlo y cómo gestionarlo y sería súper fácil de tener, de hacer una ley que fuera como tiene que ser, no como la quieren hacer, porque de bienestar animal eso tiene poco, la verdad. Y ahora hablo más del tema, que no me gusta. Venga, preguntadme alguna cosa más, 10 minutos y corto. Es el primer directo que hago por la noche, digamos, ¿eh? Nos pasaremos todos a la acuariofilia y ya está. O medio acuariofilia y con lo que tengamos, no sé. Haremos algo así. Decidme algún tema que os gustaría que sacara en el canal. Algo que os gustaría de. Pues eso, de algún animal, de alguna, ya me habéis dicho, ya me he apuntado uno que quiere que saque de la gama, me ha dicho, el de cola espinosa. Pero algún tema que os gustaría que sacara, eh, pues decídmelo. En un terrario de madera, eh, namalés o algo así se llama, ¿recomiendas poner algo entre el sustrato y la base o directamente el sustrato sobre la madera? Mira, depende mucho el bicho que vayas a meter, ¿vale? Si vas a meter un animal que haya mucha humedad, lo primero darle una capa de imprimación, o sea, sí, una capa que proteja la madera, ¿vale? Antihumedad, de hecho, imprimación antihumedad. Hay muchas, ¿vale? Eso es lo primero. Si el terrario va a ser para un desértico, pues tampoco va mal, dársela, siempre y cuando que no tenga disolventes ni nada, ¿vale? Siempre digamos al agua, ¿vale? Que no tenga nada de disolventes. Siempre eso te va a alargar la vida de la madera porque si no se te van a hacer unos agujeros con la humedad de la hostia, ¿vale? Y luego, si por ejemplo tiene mucha humedad, aunque le des aunque metas el sustrato,
pues puedes poner bandejas que sean a la medida, las tapas que no se noten, tapas con el sustrato y haces que no te toque directamente la madera. El plástico, digamos, pues hará que no te toque la madera y cuando se te encharque demasiado podrás sacar esas bandejas, las sacas, las puedes vaciar y volver a poner. Yo lo he hecho y la verdad que me funcionaba muy bien. Pero sobre todo eso, no, si tiene mucha humedad, no metas madera sin tratar, porque en 2 días, no son 2 días, pero es un decir, en poco tiempo tendrás el terrario pues agujereado, hecho polvo. Si por ejemplo, como te digo, si es un desértico, pues si quieres le das, mejor, y si no, pues no le das, pero te aguantará mucho mejor. Los desérticos, al no tener humedades, aunque sea de madera, y normalmente las maderas que se usan para terrarios están tratadas, normalmente. Son incluso ignífugas y todo, o sea que no hay problema. Acuérdate de la gama cuando puedas. Yo soy de Pogonas y la gama no sé. Vale. Pues eso, ¿pero lo tienes ya la gama o te lo vas a comprar? Lo tienes, yo haré la ficha, ¿vale? Cuando pueda, de la gama. Pero, pero lo que te digo, ¿lo tienes ya? Porque si no, mírate, sobre todo lee o mira tutoriales de otros canales que sean un poco referentes y que te den una información buena. Ah, ¿lo tienes ya? Pues entonces es lo que te digo, porque claro, no voy a grabar, es que tengo muchas cosas por grabar, yo me lo apunto, lo haré, pero sobre todo eso, coge y mírate fichas que en internet hay bastantes y si no te las buscas en otro idioma, que muchas veces la información es buena, y lo traduces y le echas un vistazo. Ah, vale, Albert, hostia, ahora... si le das una capa de cemento al terrario para que no se pudra la madera, estaría bien. Es que yo lo quiero hacer para cuando haga el del black. Vale, hostia, es que el black te va a hacer bastante polvo. Bueno, no sé si has visto vídeos, ¿no? De madera. La verdad que... A ver, el cemento sí, se puede dar, claro. Sí, sí, con cemento le puedes dar bastantes capas y se endurece, pero, pero es que un varano de esos, ojito, la fuerza que tienen. Muchas veces se usan, los terrarios que se usan muchas veces, pues son de, lo que puedes hacer, por ejemplo, en la base, pasa es que es todo complicación, pero ponerle, voy pensando, porque yo estoy mirando que tengo de aluminio, ¿vale? Para que no rasque, ¿vale? Porque es que un varano de esos te empezará a rascar y dará un boquete para escaparse. Eso se escapa o intenta romperte lo que sea. Cemento se podría dar, pero pero un varano tan grande lo veo complicado, ¿eh? El de la gama, lo tengo tal cual, lo tenía el sueño, todo igual, pero acostumbrado a las pogonas. Yo veo que yo veo poco, solo un foco spot y nada más para todo el día. Eh, que claro, a lo mejor lo tenía metido con una pogona. Capaz, ¿no? No sé si tenéis más preguntas.
Estoy buscando una cosa de la gama. Me he salido del directo. Ah, no son pareja de gama, ok. Te lo miraré bien y a ver. Pero sobre todo búscate información, ¿eh? Búscate información mientras tanto y los tienes en buenas condiciones. ¿Cómo harías tú un terrario de 3 metros de largo, 2 metros de ancho y 1,60 de alto? Para el black. Tú, bueno, supongo que lo ves, ¿no? A Charlie Rock. Has echado un vistazo. Los que está haciendo ahora, los terrarios que está haciendo, metiendo ahora nuevos, que son de aluminio. Sí, le has echado un vistazo. Es que el problema que tiene, o sea, yo te lo voy a simplificar bastante rápido, ¿vale? A ver, un momento que me están escribiendo. Vale. Voy a simplificar bastante rápido. Eh, un varano de estos necesita un espacio de agua donde va a haber muchísima humedad. Si lo pones de madera, al final, por mucho tratamiento que le des y por mucho que hagas, solo con las zarpas que tiene, la humedad que va a haber dentro, pues el terrario lo va a hacer polvo. Por mucho cemento que le pongas y por mucho todo que le hagas. Es lo que te digo, en las zonas, si lo vas a hacer de madera, yo las zonas de abajo le pondría un revestimiento de algo, pues no sé, es que tampoco quiero decirlo así a la babalá, pero sí que es verdad que viendo la gente que mantiene grandes varanos, pues al final te das cuenta de los desperfectos que hace ese animal y lo que se tendría que hacer. Como te digo, yo le pondría una base, por lo menos en el suelo, sobre todo en el suelo, pues de a lo mejor de 3 milímetros, o de 13, sí, sí, una cosa así, de 2 centímetros. A lo mejor de algún tipo de aluminio, de algo fuerte que no me la rompiera. Y luego a partir de ahí, pues ponerle tema de sustrato, eso collarlo todo bien, ponerle sustrato y ponerle lo que sea. Pero, y todo lo que es lo que es el acuario, el terrario, si es de madera, todo pues dándole una capa antihumedad para quitarte de historias. Pero de todas maneras lo que te digo, que estos animales tienen mucha fuerza y acaban rompiendo y haciendo unos agujeros enormes. Es que digo de madera va a tener una estructura. O sea, te refieres a hacer la estructura de madera, lo que es la estructura, y luego los laterales y eso ponerle de otro material, ¿te refieres? Yo, por ejemplo, uno de los que tengo yo aquí, eh, pues todo el frontal es de cristal, pero todos los laterales son de aluminio. Me va muy bien, porque es que no. Encima, aparte que lo he hecho todo, el fondo lo he hecho a medida y con cemento, y entonces me va muy bien por el hecho ese, de que el aluminio, pues no sé que no se me va a poner mal, sé que no se me va a hacer agujeros, ni me va a hacer nada. De todas maneras, el reptil que tengo no tiene la potencia que tiene un varano, pero sí que es verdad que me va súper bien.
Es de acero de madera barnizada, una capa de colita de cemento y la cristalera delante, claro. Todo el interior de cemento. Pruébalo, el cemento cola, por ejemplo, pero tienes que echarle por lo menos, sin exagerarte, de 4 a 5 capas, échale, ¿eh? No le eches ni una ni dos capas de cemento, o sea, te lo digo por experiencia, eso sí que es verdad que tengo mano. Ya sabéis que nosotros hacemos fondos para terrarios, bueno, fondos para terrarios en Instagram, y el cemento, por lo menos 4 o 5 capas mínimo. Y luego también se usa también látex líquido para darle todavía más dureza cuando son animales tan bestias como esos. También podrías echarle un vistazo, aparte del cemento. Eso ya es estudiar un poco la jugada. Pues voy a ir cortando. Llevo 1 hora y 5, te voy a hacer la horita. Hemos pasado la 1 hora y 5. Agradeceros a todos los que habéis estado en el directo, los que lo veis en diferido, pues igual. Nada, gracias a ti, Albert, por haber dado juego y haber dado un montón de preguntas. Y así, la verdad que es interesante, porque si no, al final voy hablando yo solo y no, y voy sacando temas por sacar. Y eso, deciros eso, suscribiros al canal, darle caña y que la gente que sube contenido de reptiles que siga subiendo, porque si no, al final nos vamos todos de subir contenido y dejamos todo esto. Un saludo a todos, nos vemos en un próximo directo, no sé cuándo, y intentaré ir haciendo vídeos durante la semana. Hasta luego, adiós.